Sí, efectivamente, el programa Sembrando Vida, pues desde mi punto de vista es un programa muy noble que tiene una historia, pues desde que hace muchos años, muchas personas que somos, que nos interesa mucho el medio ambiente, sobre todo en relación con las comunidades rurales, con los ejidos, comunidades indígenas, pues desde hace décadas, me atrevería a decir que hace más de 40 años muchos de nosotros hemos estado promoviendo pequeñas iniciativas o medianas iniciativas para sustituir agroquímicos, por ejemplo, por fertilizantes orgánicos, por compostas, por bioles, o para tratar, hemos peleado durante todas estas décadas en contra de un modelo agrícola depredador que está basado en esa mal llamada revolución verde, que en realidad es pues es una imposición gigantesca de las empresas de agroquímicos, agrotóxicos y sobre todo también de quienes se han privatizado y han pirateado las semillas en todo el mundo y las han convertido en semillas distintas, transgénicas o supuestamente mejoradas. Durante décadas hemos hecho estos esfuerzos pequeños o medianos con comunidades para recuperar los suelos, para recuperar el agua, para impedir que se contamine, sobre todo para trabajar con la organización campesina. De momento, después de todos estos años, no tan de momento, justamente después de todos estos años, algunas de estas iniciativas fueron ganándose su espacio, particularmente en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, con algunas de las organizaciones campesinas más avanzadas del país, más organizadas. Pues ya se pudo instrumentar mucho mejor un modelo, pues digamos, agroecológico y también, digamos, agroforestal, y silvopastoril también le llamamos, donde interviene también el manejo sustentable de animales de traspatio o de ganado. Y fue creciendo ya en algunos lugares. Hace muchos años se intentó también en Guerrero, aquí en Morelos, en Tepoztlán, lo estuvimos trabajando. Una vez que llega el presidente López Obrador, esto se convierte en una política pública, de pasar de pequeños esfuerzos de 50, 100, 500 hectáreas a un esfuerzo de casi 2,5 millones no, de 1,5 millones de hectáreas con 500,000 productores. Entonces, pues, es un salto gigantesco en la dirección de eliminar o de buscar la eliminación, la reducción, tal vez paulatina, pero drástica, de venenos, de pesticidas, de fungicidas, de herbicidas como el glifosato, de semillas transgénicas, pues todo lo que esto implica. Entonces, digamos, como antecedente, pues me parece fantástico. Bueno, se establece el programa. En el 2019 se llevan a cabo las primeras actividades, con muchos problemas, como cualquier programa. Si nos imaginamos tener a casi 500,000 personas organizadas en un proceso nuevo y en un proceso ambicioso, complejo, que involucra biofábricas, viveros, decenas de miles de jóvenes construyendo el futuro, decenas de miles de asesores técnicos o comunitarios o ambientales. Es un programa complejo. Se instrumenta y bueno, desde mi punto de vista ha tenido, bueno, no solo desde mi punto de vista, los resultados son impresionantes en términos sociales y en términos ambientales. Más de 1,200 millones de árboles, es una cifra que pues, se dice más o menos fácil, pero nunca en México había habido pues un programa que tuviera esa capacidad, digamos, de reforestar o de plantar estos árboles. Se dice si esto realmente, o se discute si es un tema de reforestación, de restauración ambiental o simplemente de plantación. Desde mi punto de vista es las tres cosas. Y bueno, pues estos son los antecedentes. Desde el 2019 empezó a haber, y 2020 bueno, cuando empezaron a ver los primeros resultados, empezó a haber pues una campaña de mucho desprestigio, que creo que nunca fue realmente contestada, pero muy infundada. Digamos, una práctica que hemos visto mucho cuando se trata de denostar alguna iniciativa, sobre todo de gobiernos de izquierda, como es el caso de los gobiernos actuales y el anterior.
pues los grandes medios de comunicación utilizan de una manera, pues yo diría que muy injusta, pues muy tramposa algunos datos, ¿no? Entonces el instrumento es primero una organización internacional con sede en Washington, con financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, lleva a cabo una organización seria, prestigiosa, que es el World Resources Institute. Es esta a la que me refiero, que tiene el Instituto Mundial de los Recursos Naturales, the World Resources Institute. Como repito, tiene seriedad, reputación, financiamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de USAID y de otros, y lleva a cabo esta investigación. Entonces, lo que encuentra en el 2019, la publica en el 2020, final de 2020, pero se refiere a los datos de 2019. Y encuentra, en primer lugar, que, digamos, lo más sobresaliente y lo más conocido y lo más relevante y lo que más nos interesa en este caso es que se publica un artículo del World Resources Institute, también publica este artículo con datos y, y bueno, pues el artículo es interesante, dice que cerca del 12% de las parcelas que se instrumentaron en aquel tiempo, en el 2019, provocaron pérdida de la cobertura forestal. Lo cual, pues, digamos, es cierto, ¿verdad? Hubo una pérdida de la cobertura forestal en el 12% de las parcelas que se establecieron, principalmente en la zona de las Cañadas, en Ocosingo y en otros municipios de Chiapas y de la península de Yucatán y Veracruz. Principalmente, bueno, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz. Serían, digamos, los estados en donde hubo digamos, remoción de vegetación, una pérdida de la cobertura forestal, lo cual es bastante lógico. Si tenemos un programa, tenemos las tierras abandonadas o que los podemos considerar acaguales, o también podemos considerar que fueron tierras agrícolas, que pues fueron abandonadas en una generación completa de neoliberalismo, donde los campesinos o muchos campesinos se fueron a las ciudades a trabajar, algunos de ellos, muchos albañiles o taxistas o profesionistas, todo tipo de trabajo. Y se abandonaron estas tierras, pues obviamente después de 20 años creció ahí vegetación. Se les conoce a estas tierras que fueron agrícolas o que están en un ciclo agrícola, pero que se cubren de vegetación, se les conoce como acaguales. En lugares justamente como Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz, pues es la zona tropical del país, en 5, 10, 15 años, pues esto crece muchísimo, pues, y no dejan de ser acaguales. Hay acagual alto, medio, bajo, hay toda una caracterización y es mucho más compleja que esto, ¿no? Entonces, obviamente, si vamos a establecer un programa a recuperar campos agrícolas para recuperar la soberanía alimentaria, para producir alimentos, para generar empleos, para promover el arraigo de los jóvenes que no se sigan yendo o que no se metan en actividades ilícitas, pues estas tierras que estuvieron abandonadas durante 20 años o 15 o 10 o lo que sea, no es exactamente correcto el decir que estaban abandonadas, estaban en barbecho, estaban como acaguales o lo que sea, ¿no? El hecho es de que hay un regreso, muchos jóvenes, los señores mayores regresan a sus tierras, muchos jóvenes también, miles, decenas de miles de jóvenes se integran a la actividad, recuperan este diálogo de saberes de los ancianos. Y entonces, pues sí, hay cerca de bueno, lo que reporta el World Resources Institute es que cerca de un 12% de los terrenos que fueron integrados, pues no cumplieron con el requisito de no derribar vegetación mayor a 2,5 metros. Y esto fue lo que ocurrió. Entonces, primero, yo decía, ¿cómo es este mecanismo de denostación en los grandes medios de comunicación? ¿Cómo es esta estrategia de golpe que realmente causa muchos problemas, causa mucho daño a una política pública? Primero, esta organización publica el artículo, que es serio, digamos, pero que se enfoca muchísimo. Por ejemplo, todas las gráficas que ponen solo se refieren a aquellos municipios en donde se dio la pérdida de cobertura forestal, que es una minoría, como digo, el 12%, ¿no? Y todos los otros 88% no los ponen. Entonces ya de ahí empieza a haber un sesgo.
Y bueno, es una cosa muy importante, es que este estudio no habla de deforestación, habla de pérdida de cobertura forestal. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la deforestación hay un cambio, digamos, definitivo, no irreversible, pero un cambio permanente de, no necesariamente irreversible, pero generalmente es irreversible, un cambio en el uso del suelo. Deja de ser forestal para convertirse en un suelo ganadero, agrícola, urbano o industrial o de otro tipo. Eso es deforestación en México legalmente. Y la pérdida, digamos, el remover una cagual, por ejemplo, árboles y recuperar eso como bosque, eso no es deforestación, es una cuestión como temporal, un proceso o una sucesión de actividades. Y entonces no se habla de deforestación, sino de pérdida de la cobertura forestal. Esa ocurrió, según ese World Resources Institute, el 12% de las parcelas que se establecieron o de la superficie, porque no es que una parcela se haya, o sea, podría ser que una parcela haya perdido media hectárea, otra una hectárea, y en total el 12% de la superficie en el 2019 sufrió esta pérdida. Entonces, de ahí, otros ya, digamos, grandes medios de comunicación, casualmente Bloomberg en inglés, publica un artículo que resulta devastador, que luego, en lugar de hablar de este cambio o pérdida de la cobertura forestal, que no es deforestación, inmediatamente los mismos números los convierte, por ejemplo, un programa que trae deforestación y pone las cantidades, las 72,000 hectáreas de las que habla, de los que hablaba el World Resources Institute, ya las convierte directamente en deforestación. Y bueno, pues, también tampoco hace el señalamiento en todo el artículo de Bloomberg, ¿no? Por ejemplo, no queda claro que pareciera que es generalizado de 1,400,000 hectáreas de tierra que están siendo plantadas, 72,000 sufren esta pérdida de cobertura forestal. O sea, es más o menos un 5% de la tierra en un primer año. Cualquier proyecto, programa o política pública que se instrumente que tenga un problema de un 5% en el total después de los años, o en ese momento el 12% de la superficie o de las reglas de operación no se cumplieron plenamente, pues a mí no me parece, digamos, que sea una cifra ni tan significativa ni tan alarmante. O sea, es importante, pero es utilizada para golpear el programa. De ahí otros medios con mucho menos escrúpulos y con mucho menos verificación, simplemente empiezan a reproducir un discurso. El programa Sembrando Vida está destruyó, y se empieza a hacer esta narrativa. Yo creo que uno de los graves problemas que enfrenta y que enfrentó el gobierno, principalmente López Obrador, no, es no haber respondido a esto, simplemente haberlo dejado correr. Es absolutamente falso que el programa Sembrando Vida haya provocado una deforestación generalizada. En el Raúl, primer año, en el 12% de la superficie establecida, hubo algunos problemas, muchos problemas en algunos casos, y también hubo otros problemas. Las especies que se utilizaron el primer año, los viveros todavía no estaban listos, no se habían hecho las colectas de semillas, la gente no estaba todavía completamente organizada y se acudió a plantas que puso el ejército que no eran las adecuadas. De ahí ya. del 2020 a la fecha, pues todo esto ha ido revirtiéndose. Sí, Ernesto, ¿querías comentar algo? Sí, sí, Raúl, con respecto de este análisis y balance que estás haciendo de Sembrando Vida, ¿cuál es, desde tu punto de vista, ya para esta administración de Claudia Sheinbaum, los puntos centrales que tendrían que corregirse o mejorarse con respecto al programa Sembrando Vida? Excelente, Ernesto, creo que eso es importantísimo y es muy interesante porque algunos de los asuntos centrales que no se contemplaron o que no estuvieron bien resueltos en el programa, uno de ellos es como una visión territorial, una visión más, digamos, regional de cuál es el impacto, por ejemplo, en términos de la contribución del cambio climático, tanto para mitigación como adaptación. Si bien tiene un impacto gigantesco, sembrar 1,200 millones de árboles en términos de cambio climático, no hubo, por ejemplo, como una visualización expresa de cómo llevarlo a cabo en las mejores, digamos, para sacar el mayor provecho. No hubo esta visión territorial, quiere decir que las parcelas
Si bien una vez que estableces estas 500 o casi 500,000 parcelas en todos estos estados, esto tiene un significado ecológico. Eso fue una resultante, no había una política o una estrategia expresa con indicadores, con objetivos, indicadores, medios de verificación, y no se verificó. Creo que ahora lo que está haciendo, y de hecho ya en el nuevo Sembrando Vida, el nuevo Sembrando Vida es un programa ante la emergencia climática y de biodiversidad. Si bien ya tuvo grandes avances, ahora se está intencionando mucho más. Por ejemplo, en esta visión territorial, ¿qué significa que tú tengas en un estado, en un municipio o en una región a miles de campesinos organizados cuando viene, por ejemplo, un problema de sequía o un huracán o un problema hidrometeorológico? Pues si lo tienes previsto como una organización regional, el programa te permite hacerle frente de una manera mucho más racional. Entonces, creo que estos elementos, otro, por ejemplo, muy importante, el tema de la biodiversidad. Hay más de 800 especies, muchas de ellas que están en algún estatus de riesgo en las listas y en las normas. Muchas de ellas, o la gran mayoría o todas, que no son ni transgénicas, ni mucho menos, bueno, no son transgénicas, ni son semillas mejoradas, son semillas criollas, de cientos de especies de árboles que estaban en procesos de pérdida, sino de extinción como especies y como poblaciones en diferentes estados. Todo esto que estaba ocurriendo no había sido como previsto y no había sido de alguna manera intencionado para que pudiera ser mucho mejor sus resultados. Entonces, ahora esta visión territorial es fundamental, esta visión de paisaje, incluir esta visión ambiental de una manera mucho más sistemática. Por ejemplo, en el programa, digo, ¿qué quiere decir? Que se produzcan millones de barriles de fertilizantes orgánicos. Tiene un significado muy importante en términos de la recuperación de los suelos y el agua, pero nadie lo midió, simplemente se hizo. Ahora queremos medirlo para aumentar y primero para saber qué tan buenos resultados se están teniendo y luego para incrementar aquello que está funcionando bien. Entonces creo que respondiendo a tu pregunta, es que toda esta parte ambiental de cambio climático, de recuperación de suelos, de agua, de semillas, de biodiversidad, restauración, establecimiento de conectividad, de corredores biológicos, está mucho más intencionada para los próximos 6 años, está mucho más integrada en la estrategia del nuevo Sembrando Vida. Entonces creo que hacia allá vamos y eso me parece, bueno, eso no está arrancando, bueno, ya la 2024 prácticamente ya se acabó, pero esto arranca de inmediato en el 2025 con otros cientos de miles de productores y también con los anteriores, porque el programa con los otros 400 y tantos mil productores no, digamos, continúa también. O sea, hay varias generaciones que siguen, pero ahora todos, por ejemplo, todas las comunidades de aprendizaje, que van a ser cerca de 20,000 comunidades de aprendizaje, tienen que tener prácticamente por reglas de operación un programa de acción climática y de biodiversidad, lo cual a mí me parece fantástico. Muchísimas gracias, Raúl. Una situación constante, creo que todavía sobre eso no has abordado. Tuve que salir un segundo a una situación aquí para atender una cuestión de mi hija y ya no alcancé a escuchar, Raúl, pero una cuestión constante que se ha dicho como parte ya incluso lo escuchamos de manera repetida, es que se tienen que tirar una gran cantidad de árboles. Incluso aquí hay un comentario que hace la audiencia, por ejemplo, Irma Guadalupe. Dice, ya se ha dicho que se tiran árboles endémicos y sembradíos para obtener el apoyo o se llevan árboles no propios de la zona. Y eso lo vemos una y otra vez en distintos medios de comunicación y también en entrevistas que hemos tenido aquí. Sobre esto, ¿qué decir, Raúl? Que eso me parece que es una de las grandes constantes como parte de esta evaluación de este programa de Sembrando Vida, Raúl. Pues sí, es lo que decía, se han tirado árboles, según los estudios de estas organizaciones científicas. Al principio se tiraron árboles en un 12% de los territorios. Sin embargo, pues algunos, digamos, no necesariamente se tiraron árboles, sino que se removió la cubierta forestal. Hubo una pérdida, digamos, sí hay seguramente miles de árboles que se derribaron o decenas de miles, pero tenemos
1.200 millones de árboles que se plantaron. Entonces, en el balance es más de 1.500%, y estos árboles además son productivos, muchos de ellos son forestales, son maderables, otros de ellos son forrajeros, que eso es importantísimo, y muchísimos otros producen directamente frutas o de alguna otra manera alimentos. Entonces, sí se ha repetido mucho esto. Yo he estado en comunidades aquí en Morelos, en Hueyapan, por ejemplo, o en la zona sur del estado. He estado en Puebla, he estado en Veracruz, he estado en Campeche, en Tabasco y en Quintana Roo. Y donde lo que yo he podido ver es que de manera mayoritaria, sin duda, se derribaron algunos árboles, muchos árboles, podemos decir, pero digamos, ¿cuánto es mucho si tú tienes 72.000 hectáreas en donde se perdió algo de la vegetación en un principio, que por cierto ya está, yo diría que plenamente recuperada o en una vía muy avanzada de recuperación? Cuando tienes 1.400.000 hectáreas plantadas, o sea, 72.000 perdidas contra 1.400.000 plantadas. Digamos, me parece que sí es fácil ir y ver, y se ha repetido mucho, y mucha gente me lo ha dicho a mí: no, es que el programa ha derribado muchísimos árboles. ¿Por qué? Porque lo leí en el Excelsior, porque lo vi en un reportaje, porque lo leí en un periódico, pero la gente que está en el programa, que yo creo que en este caso pues cuenta mucho, que son cientos de miles de personas, pues tomando en cuenta los sembradores y los asesores y los jóvenes, pues, construyendo el futuro, etcétera, son más de 500.000 personas. Y bueno, pues ellos, para mí realmente su opinión es muy importante, y los que yo he podido entrevistar, que son muchos, cientos, o convivir con ellos, miles, convivir, cientos, entrevistar directamente, platicar, y la percepción es otra, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con una publicidad negativa, y sobre todo en algunos lugares sí fue más, digamos, al principio del programa sí tuvo un impacto ambiental muy directo, particularmente en algunos municipios de Chiapas, pero digamos de una manera mayoritaria, muy mayoritaria, 1.500% digamos, de aquello que fue derribado, se restauró a través pues, de estas actividades, ¿no? Entonces, pues sí, no es difícil ir a campo y encontrar a alguien que te diga que todo está de la fregada, Ujú. pero también tampoco tiene nada de difícil ir al campo y encontrar a miles y cientos de miles de personas que te lo van a contradecir. Entonces, para mí, creo que tiene mucho que ver con estas campañas, que son campañas muy expresas, ¿no? Que te transforman los datos, que te ponen títulos escandalosos. Aquí estoy viendo en mi pantalla ese artículo de Bloomberg que ha sido importantísimo, devastador, y que muchísima gente lo ha retomado en muchos otros comentarios, artículos, etcétera, en donde transforma directamente esas 72.000 hectáreas de la remoción de cobertura para iniciar el programa, les llama directamente deforestación. No es deforestación. El mismo World Resources Institute insiste en que eso no es deforestación, pero pues de una manera muy malintencionada, pienso yo, se han difundido pues esta información. Con todo respeto lo digo para esta persona y para todo el auditorio, y que seguramente han visto pues, con sus ojos, que en algunas zonas el programa no se ha implementado, no se implementó sobre todo hace 5 años al principio como estaba previsto, y que tuvo problemas. No lo pongo en duda, ¿no? Sin embargo, creo que es importante pues tener una visión de conjunto, y ver hacia adelante. Yo creo que el programa tiene implicaciones importantísimas, y sus principales detractores son vendedores de veneno, vendedores de semillas mejoradas o patentadas o robadas a las comunidades por parte de las grandes transnacionales, y pues los clásicos opositores, digamos, que se van a oponer absolutamente a todo, porque pues más bien es un discurso de oposición que un análisis, ¿no? Que es lo que yo encuentro. Esa sería un poco mi respuesta.